¿Qué tal, jóvenes? Ahora lo que se verá es cómo obtener estadísticos descriptivos mediante Excel con el objetivo de llevar a cabo la descripción de algún fenómeno mediante medidas numéricas. Dentro de estas medidas numéricas se tienen las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición, aunque únicamente se estarán viendo medidas de tendencia central y dispersión mediante Excel. Dentro de un apunte general se les explica lo que es la media de forma breve, concisa y precisa, la mediana y la moda, el cálculo, si se desea hacer de forma manual, y cómo son las fórmulas de Excel a utilizar tanto en español como en inglés para obtener estos estadísticos mediante este software. Asimismo están las medidas de dispersión y sus respectivas fórmulas. Cabe mencionar que el coeficiente de variación, cuya fórmula es la desviación estándar sobre la media, no tiene una fórmula directa con Excel, por lo tanto se tiene que calcular de forma manual mediante Excel. Para explicar esto se llevará a cabo el siguiente ejemplo, el cual dice que dentro del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas se tiene registrada la calificación de la asignatura de diseño experimental de los estudiantes de los 4 programas educativos que lo conforman. Dentro del periodo de enero-junio de 2020, para cada una de las carreras se tomó una muestra aleatoria de 30 estudiantes que hayan acreditado la asignatura registrando su calificación final de la asignatura. Aquí vemos el concentrado de datos que corresponden a 30 alumnos y para cada una de las carreras. Esta información la trasladaremos de forma directa hacia Excel por columnas, como aparece aquí, y iremos respondiendo poco a poco los incisos que se nos solicitan. De entrada, lo que se solicita es obtener los estadísticos descriptivos de tendencia central, media, mediana, moda, y de dispersión, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para las calificaciones finales de esta asignatura de estos 4 programas. Una vez que tengan los datos en Excel, se trabajará con las fórmulas que están en el documento para obtener los estadísticos. Cabe mencionar que esta versión de Excel está en español, por lo tanto se trabajará con las fórmulas en español. Para obtener la media será igual promedio. Se selecciona la fórmula y recuerden seleccionar el conjunto de datos sin incluir el encabezado de la columna, que es la variable, en este caso los alumnos que provienen de biología, y así obtendrán la media, que es el promedio. Para la mediana se utilizará la fórmula de mediana como tal. Nuevamente se escribe la fórmula, se selecciona el conjunto de datos, se cierra un paréntesis y se da enter, como se puede apreciar. Para la moda existen varias fórmulas como moda.1 o moda, pueden usar cualquiera de las dos. La más actual es moda.1. Se selecciona el conjunto de calificaciones y se obtiene la moda. Cabe resaltar que para la moda Excel no genera o no cuenta cuántas veces se repite este valor. En este caso la moda es 7, pero no nos dice cuántas veces se repite. Adicionalmente, si nuestro conjunto de datos es multimodal, es decir, que tenga más de una moda, entonces tampoco nos presentará las distintas modas, solamente presentará la moda más baja o el valor más bajo que se tenga, que se repitió más veces. Para la varianza, recuerden que aquí es var.s. Se tienen dos fórmulas. La de punto P es para la varianza poblacional, cuya fórmula es distinta que la varianza muestral. En este caso la varianza muestral es punto S. Se selecciona el conjunto de datos, se da enter. Para la desviación estándar hay una fórmula directa de Excel que es desbest.m para la muestra, punto P para la población. Esta es una desviación estándar muestral. Se selecciona la fórmula y el conjunto de datos. Y finalmente el coeficiente de variación, cuya fórmula es la desviación estándar, la variable dividida entre la media. En este caso se puede expresar en forma de porcentaje. Entonces nos vamos acá arriba donde está la opción de número y damos clic en el símbolo porcentaje. Vamos a solicitar que únicamente nos presente 4 decimales. Y listo, ya tendríamos estos 6 estadísticos descriptivos para las calificaciones finales de los alumnos de biología de diseño experimental. Teniendo esta selección, podemos arrastrar la fórmula hacia la derecha y se nos copiará para el resto de las carreras. De esta forma, esta información la podemos llevar a nuestro documento y copiar para presentar
los resultados que se nos soliciten. De esta forma se daría respuesta a lo que es el obtener los estadísticos descriptivos de cada una de estas 4 carreras. Mediante Excel existe una forma más sencilla de obtener estadísticos. Para eso, tenemos que irnos acá arriba a las opciones que tenemos de datos y buscar en análisis que tengamos habilitado el complemento de análisis de datos, como se ve aquí. Si no lo tienen habilitado, es muy sencillo habilitarlo. Hay que seguir el siguiente procedimiento. Nos vamos a archivo. En archivo elegimos opciones. Nos abre esta nueva ventana. En el conjunto de opciones que tenemos del lado izquierdo, seleccionaremos la que dice complementos. Y una vez que cargue, a mero abajo de la ventana del lado derecho, dice administrar complementos de Excel y le colocamos o damos clic en ir. Aquí hay que habilitar el complemento que dice herramientas para análisis. Le colocamos la palomita y en aceptar y se habilitará el análisis de datos. Aquí es muy sencillo. De hecho, este es el complemento estadístico que tiene Excel. Cabe recordar que Excel no es un software estadístico, son hojas de cálculo, pero tiene este complemento. Para obtener estadísticos descriptivos tenemos la parte que dice estadística descriptiva. La seleccionamos y nos dice aquí rango de entrada. En rango de entrada seleccionaremos el conjunto de datos e incluyendo el nombre de las carreras o de la variable. Están todos los datos. Decimos que están agrupados por columnas, es decir, cada columna representaría en este caso una variable. Y colocamos la palomita en rótulos en la primera fila, lo que le indica a Excel que la primera fila es el nombre de la variable. Posteriormente, elegimos dónde queremos que nos coloque la información. Vamos a ponerle que la queremos en esta hoja, rango de salida, y seleccionamos la celda G1, en este caso, para que aquí, a partir de este punto, coloque todos los resultados. Es necesario elegir el resumen de estadísticas y con eso bastará. Le ponemos a aceptar y de forma automática desaparecerán los estadísticos descriptivos referentes a las 4 carreras. Genera la media, que es una que nosotros calculamos, la mediana, la moda, desviación estándar, la varianza, que son lo que solicita su documento. Así adicionalmente el error estándar, que es el error típico, la kurtosis y el coeficiente de asimetría, que son medidas de asimetría. Esas son distintas. Y adicionalmente genera rango mínimo máximo, la suma y la cuenta de los datos. Entonces de forma inmediata obtenemos estos estadísticos. Y ya teniendo aquí la desviación estándar y la media, es posible calcular lo que sería el coeficiente de variación. De esta forma, pues nuevamente tenemos estos estadísticos. Y finalmente, pues ya podríamos responder las preguntas que se nos hacen aquí. Por ejemplo, nos dice descriptivamente cuál programa presenta la menor media. Descriptivamente apreciamos que en este caso es biotecnología. Sería la respuesta, biotecnología. Un momento. Posteriormente, descriptivamente, ¿cuál programa presenta la mayor media? Aquí estaremos viendo que es química, descriptivamente, claro. Posteriormente dice cuál programa presenta la menor variación. Para responder esto, como se trata de la misma variable, puede responderse mediante la varianza, desviación estándar o el coeficiente de variación. Se sugiere siempre responder mediante el coeficiente de variación, porque toma en cuenta lo que es la desviación estándar y la media de la variable. En este caso, la que presenta la menor variación en sus calificaciones es biotecnología, es decir, los valores son más cercanos a su media, y la de mayor variación vemos que es biología. Y listo. De esta forma tendríamos la respuesta de este pequeño ejercicio de estadística descriptiva mediante Excel. Cabe mencionar que esto también lo pueden hacer con otros software netamente estadísticos, pero se tiene la facilidad del complemento estadístico de Excel.